Ahí está, teacher, solo ver atrás mi Muy cuaderno. bien. La ciencia. Muy bien. Entonces vamos a escribir ahí. Escriban ahí. Los esfuerzos por ordenar los conocimientos tienen Ah, sí, origen. sí recibió mi tarea de la FODA. ¿Todas, sí, Mati? ¿Sí estaba bien? Sí. Esa sí la recibí. Gracias. ¿Está bien, Mati? Dicho, yo tengo una duda. ¿Qué tiene que ver la ciencia con productividad y desarrollo? Que recuérdense que productividad y desarrollo es una clase que les va a ayudar a desarrollarse como personas. Entonces se puede ver todos los temas pueden entrar aquí en productividad y desarrollo. Recuérdense que la ciencia es muy importante que nosotros la estudiemos. Yo sé que estudian ustedes ciencias naturales por aparte y ciencias sociales por aparte, pero en productividad y desarrollo se hace mención de las ciencias porque vamos a ver algunos temas que tienen relación con lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces solo vamos a mencionar un poco de las ciencias antes de ver estos temas que ya tienen más relación, como te digo, con lo que es la clase de ciencias naturales y con la clase de ciencias sociales. Teacher, ¿Te manda? así rapidito viera que está viendo una persona que dijo de que ojalá la matemática nunca hubiera existido porque es muy complicada. Ajá. Y una persona se le acercó y le dijo que bastantes estudios afirman que sin la matemática ni siquiera podríamos tener los autos que ahora tenemos, ni siquiera una versión más sencilla, entonces que le agradezca. Y porque la matemática es tan perfecta que sirve para todos esos cálculos. Imagínate, ¿sabías, Saúl, que si ellos no calculan bien por algún milímetro que coloquen mal alguna pieza del motor o algo así, ya el carro ya no funcionaría? Y funciona por un tiempo y después se descalabraja. Pero si no lo cuidan, porque hay carros que si el dueño los cuida duran para siempre. Sí. De hecho, usted nunca se preguntó qué sería el mundo sin la matemática. Bien, sería un lugar muy triste. Teacher, Un lugar sin nada no recto. sería nada, solo sería algo plano con árboles, porque sería como desde el comienzo, desde cómo se creó el mundo, sería igual porque por todos los avances que hicimos debe usar matemáticas básicamente. Exacto. Sin Siempre simetría. todo lo que sean ciencias llevan relación con la matemática. Dense cuenta, hasta los astronautas y todo eso tienen que hacer unos cálculos bien precisos para poder hacer que sus cohetes funcionen. Las computadoras y los celulares que ustedes utilizan llevan matemática para la programación, para que funcionen correctamente. Todo lleva matemática. Por eso les digo, sin la matemática sería un mundo muy triste. No tendríamos muchas de las cosas que tenemos hoy en día. Hola, teacher, ya. Entonces, muy bien, Hilary. Entonces, niños, vamos a escribir lo siguiente en el cuaderno. Dice, los esfuerzos por ordenar los conocimientos tienen su origen con la aparición del ser humano sobre la superficie de la Tierra. O sea que el ser humano ha creado la ciencia como una forma de ordenar los conocimientos que va adquiriendo, ¿verdad? Todos esos conocimientos que el ser humano va adquiriendo a través de los años los va ordenando gracias a las ciencias que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? Porque recuérdense que el ser humano, cuando empezó en el planeta Tierra, no tenía ningún conocimiento sobre cómo sobrevivir, ¿verdad? Poco a poco tuvo que ir aprendiendo. ¿Ustedes creen que incluso con algo tan sencillo como las frutas que comemos hoy en día, que los seres humanos sabían qué frutas se comían y cuáles no? No se sabía, ¿verdad? Poco a poco los seres humanos fueron obteniendo ese conocimiento. Yo no sé si ustedes sabían, pero los primeros seres humanos eran nómadas, o sea que se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimento, pero se dieron cuenta de que las mujeres se quedaban en el hogar y los hombres salían a cazar animales, ¿verdad? Para comer. Pero como ellos no tenían una casa así como tenemos nosotros ahora en la actualidad, ¿verdad? Sino como les digo que eran nómadas, agarraban una cueva como hogar, ¿verdad? Entonces, mientras pasaban unos días en ese lugar, se quedaban en esa cueva. La mujer se quedaba en la casa y el hombre salía a cazar un animal.
Pero las mujeres descubrieron la agricultura porque empezaron a botar las semillas de las frutas que se comían y de los vegetales que se comían. Empezaron a botar las semillas en la tierra y se dieron cuenta que esas semillas volvían a crecer y volvían a dar fruto, ¿verdad? Entonces, por eso a las mujeres se les atribuye el descubrimiento de la agricultura. Y ya cuando las mujeres descubrieron la agricultura, fue como el ser humano comenzó a ser sedentario, ¿verdad? A establecerse en lugares, porque ya no tenía que estar recorriendo los territorios para buscar su propio alimento, sino que ya podían en un lugar determinado comenzar a sembrar para poder tener sus alimentos siempre en ese mismo lugar. Entonces, cosas tan sencillas como esas se han ido descubriendo a lo largo de los años, ¿verdad? De la historia del ser humano. Ahora imagínense, como mencionaba Saúl, lo que son los carros, lo que son los cohetes, lo que son las máquinas. Imagínense cuánto tiempo, durante cuántos años ha tenido que estudiar el ser humano para alcanzar ese nivel de tecnología, ¿verdad? Entonces, para eso fue que fueron creadas las ciencias, para poder ordenar y para poder organizar todo ese conocimiento que el ser humano iba obteniendo conforme iban pasando los años de su historia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, niños... Teacher, que en realidad fueron, ya que creo que fueron siglos desde el comienzo, creo que fueron hasta siglos. Ah, sí, han sido miles de años. Y solo para darnos una idea, los mayas ni siquiera conocían las ruedas, ellos tenían poleas. Así que, vaya, solo imagínate, Saúl, algún maya, que los mayas no fueron hace tanto tiempo, los mayas fueron hace 500 años más o menos, y los mayas nunca se imaginaron con tener las computadoras que tenemos hoy en día. Pero aún así, imagínense todo lo que le falta al ser humano por descubrir todavía. Y entonces para el ser humano sería mucho más difícil descubrir cosas si los conocimientos estuvieran desordenados, ¿verdad? Por eso fue que se crearon las ciencias para clasificar los conocimientos. Ustedes saben que hay un montón de ciencias, están las ciencias naturales, están las ciencias sociales, y entre las ciencias naturales hay otras subdivisiones, ¿verdad? Entre las ciencias sociales hay otras divisiones también. Las matemáticas, como estábamos mencionando, son ciencias también. Entonces, hay muchas, pero muchas ramas de ciencias que nosotros vamos a ir conociendo poco a poco, ¿verdad? Y nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que estudia cada una de ellas. Un dato interesante que tenemos aquí es que dice, en nuestro continente los mayas, los aztecas y los incas hicieron uso de la ciencia, por ejemplo, para la elaboración de tintes para teñir sus tejidos, la fabricación de alimentos utilizando el maíz y los vegetales. Establecieron sistemas de numeración y tenían sus propios calendarios. O sea que ustedes podrán decir, ay, pero los mayas eran una cultura primitiva, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Ellos ya hace 500 años tenían una definición, un concepto de ciencia muy desarrollado y ya clasificaban todas sus ciencias dependiendo de los conocimientos que adquirían, ¿verdad? Como les hemos mencionado tantas veces en la clase de ciencias sociales, ¿verdad? Los mayas fueron una de las culturas más avanzadas de la época, eran muy inteligentes, hijos del estudiaban tiempo, se les la dice. astronomía. ¿Qué manda? Se les dice hijos del tiempo, y aparte otra cosa para la que tenían muy buen cálculo era para la astrología, porque todos los miradores que hay aquí, por ejemplo, en Guatemala, son exactos y siguen ubicando bien las constelaciones que los mayas utilizaban para saber. Exactamente. Exactamente, Saúl. Por eso te digo, ellos eran muy inteligentes, pero parte de ese éxito que ellos tuvieron fue gracias a que supieron ordenar bien las ciencias que estudiaban, ¿verdad? Por eso les digo yo que es tan importante que organicemos los conocimientos en las diferentes ciencias que nosotros tenemos, porque sería mucho más complicado los descubrimientos del ser humano si no existiera la ciencia. Entonces, como les mencionaba aquí, todo lo que los mayas, los aztecas y los olmecas y los incas, perdón, pudieron hacer con las ciencias, ¿verdad? Ahora vamos a ver, niños, entonces, ¿cómo fue que se originaron las ciencias o cómo fue que se originó la ciencia? Entonces, coloquemos ahí como subtítulo, origen de la ciencia. Origen de la ciencia. Dice, ¿vean hace cuánto? La ciencia se originó en la prehistoria. Vean hace cuánto. La ciencia se originó en la prehistoria. Por ejemplo, los dibujos
se encontraron en cavernas y huesos sobre cantidades numéricas y formas de vida de los primeros seres humanos. ¿Verdad? Entonces, niños, como aquí les dice, se ha podido estudiar la historia del ser humano gracias a todas estas evidencias que han sido encontradas, ¿verdad? Por ejemplo, los dibujos de las cavernas, como dice acá, los huesos sobre cantidades numéricas, dice, utilizaban, según estos huesos, para representar cantidades numéricas, ¿verdad? Y también representaban en estos dibujos y en estas, ¿cómo se puede decir? En estos elementos encontrados, ¿verdad? Cómo era la forma de vida de los primeros seres humanos aquí en el planeta Tierra. Como les digo, la ciencia se fue dando, se fue originando con la necesidad del ser humano por ir descubriendo, porque si ustedes se dan cuenta, el ser humano es un ser que razona, ¿sí? Es un ser que razona, que piensa, ¿verdad? Y es un ser que no le gusta quedarse estancado donde está. Yo creo que todos como seres humanos que somos, y lo digo por todos los de aquí de la clase, ¿verdad? Nos gusta cada día aprender algo nuevo, ¿o no es así? Sí, A mí ¿Verdad? me gusta No, mucho, teacher. teacher. muy bien. No nos gusta a nosotros quedarnos, ay, hoy no quiero aprender nada nuevo, hoy voy a usar el día solo para dormir. No creo yo, ¿verdad? Como seres humanos, todos los días nos gusta aprender algo nuevo. Por más mínimo que sea, nos gusta acostarnos en la noche y saber que aprendimos algo nuevo en la vida, ¿verdad? Que nos va a servir. Entonces, por esa misma necesidad y por el instinto del ser humano de aprender cosas nuevas, es que la ciencia se fue originando primero y después se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando hasta como la conocemos hoy en día, ¿verdad? ¿Sí, Mati? Que, espérate, teacher, que otra tradición que tiene el humano, Ajá. que siempre quiere, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, ahorita en una clase, uno tiene ahí ya su copiado todo, pero como el humano tiene la tentación de siempre querer más o tener algo mejor, siempre lo modifican. Entonces, para mí siempre, igual que la ciencia, los científicos o los humanos siempre intentar buscar que se mejore o dar una explicación a cualquier tema de eso. Excelente, Mati. Eso que me estás diciendo, Mati, se llama De eso. ambición. Eso que me estás diciendo se llama ambición. La ambición del ser humano siempre busca más, ¿verdad? El ser humano siempre quiere más. Siempre quiere buscar más conocimiento, siempre quiere mejorar, siempre quiere tener más cosas, ¿verdad? Eso que me dijo Mati es un ejemplo excelente, ¿sí? La ambición del ser humano es la que lo ha llevado a conseguir lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Muy bien. Ya solo nos queda poco tiempo, dice Juanmi. Nos vamos a pasar un poco para poder terminar. Esto no lo van a copiar, solo lo vamos a leer aquí, dice. Las cuevas de varios países americanos conservan dibujadas las actividades que realizaban los primeros seres humanos que habitaron en América. También las pirámides y murallas de las ciudades mayas, aztecas e incas están decoradas de acontecimientos científicos, históricos y culturales. La ciencia, con sus métodos, teorías y leyes, surgió y fue ordenada durante el siglo XVII para que fuera utilizada y conocida por la humanidad. Eso sí, copiémoslo, está interesante, miren. O sea, la ciencia ya ordenada como la conocemos nosotros, dice, con todos los métodos que tenemos, fue inventada, fue ordenada a partir del siglo XVII. Dice, entonces, copiemos esto. La ciencia con sus métodos, teorías y leyes surgió y fue ordenada durante el siglo XVII. Muy bien, durante el siglo XVII para que fuera utilizada
y conocida por la humanidad. Espérenme que esto se corrió. No sé por qué me corrió todo esto aquí. Ahí está. La ciencia con sus métodos para que... ¿Ves que esto se movió todo? Ahí está los avances Teorías y tecnológicos que se leyes están surgió revelando. y fue ordenada durante el siglo XVII para que fuera utilizada. Ahí está. No sé por qué la computadora movió todo lo que había escrito. Y conocida por la humanidad. Muy bien. Entonces ya sabemos, niños, cuándo se originó la ciencia y cuándo fue ordenada ya como nosotros la conocemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, para que ya sepamos nosotros, pregunta de examen, cuando yo les diga, ¿en qué época se originó la ciencia? Ustedes me van a decir, en la prehistoria, teacher. Cuando yo les diga, ¿durante qué época o durante qué siglo la ciencia fue ordenada como la conocemos El hoy en siglo día? XVII. En el siglo XVII, muy bien. Entonces, niños, hoy solo vamos a ver esto porque ya llegamos al tiempo, ya saben que esta clase es cortita, ¿verdad? Entonces, se salvaron porque no nos va a quedar tarea. Solo, sí, espero que hayan copiado esto en su cuaderno, ¿verdad? Para que podamos seguir Teacher, espérame que yo sigo copiando lo último. con Teacher, miércoles. ¿Qué manda, Saúl? pues, una pregunta y un dato curioso, porque la pregunta Sí. tiene que ver con el dato curioso. Ajá. Entre la ciencia está el haber descubierto sustancias o químicos como, por ejemplo, anestesia. Sí, eso es parte de la ciencia. Es que no te digo, pues, Saúl, todo lo que tenga que ver con descubrimientos, con conocimientos, tiene que ver con ciencia. Sabía que durante los años 1800, 1500, 1600, 1700 y esos años, la anestesia no había sido descubierta y por eso a los recién nacidos, por ejemplo, los operaban solo así porque pensaban que no sentían dolor. No, y muchas mujeres morían al tener a sus hijos también del dolor. No había mucha ciencia. Ajá, no existía la cesárea tampoco. La cesárea se inventó cuando las mujeres tenían dificultades para tener a sus hijos de la forma normal o de la forma tradicional, ¿verdad? Pero antes, como no existía todo eso, muchas Está mujeres bien. morían al tener a sus hijos. ¿Cuántas personas habrán muerto para que la medicina tuviera muchos avances? Imagínate cuántas pobres personas tuvieron que haber pasado por eso para que el ser Pues, humano buscara una forma de solucionar todo eso. Pobrecitos. Teacher, ya copié todo. Muy Ya bien, está niños. todo. Yo igual ya Excelente, lo copié. excelente. Ya Entonces, se los niños, pasamos. nos Bien, vamos a teacher. quedar por aquí. No les Adiós, voy a dejar teacher. tarea de productividad y desarrollo para que se puedan dedicar bien a la de mate y a la de ciencias, ¿sí? Y todas las demás tareas. Y todas las demás. Muy Ya bien. terminé lenguaje, pero me faltan otras 3 De todas tareas las más. materias tenemos clases. Mis 5. Ahí hacen bonita la de Cinco ciencias tareas. naturales. Ahí hacen bonita la tarea de ciencias naturales. Teacher, de todas las Dicho que no me materias decido tenemos hacer una maqueta. tarea. Sí, es cierto. Menos Todas en las estas. materias hemos Gracias. tenido tarea, excepto con productividad. Los dejo salir Sí. temprano entonces para que puedan ir a almorzar y empezar con sus tareas, ¿sí? Ok, Qué amor, teacher. Teacher. Entonces, niños, les deseo que pasen una feliz tarde. Los miro mañana. Igualmente, teacher. Adiós, Seguimos con teacher. este Que tema tenga el buen miércoles. día. Adiós, teacher. Gracias igualmente. Teacher. Adiós, Se adiós. portan Adiós, bien. teacher. Adiós. Hasta mañana. Adiós.